Os invito a abrir vuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Y recuerda que estamos estudiando qué es la iglesia. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia, la eclesiología. Y el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Es decir, el cuerpo de Cristo, los redimidos que forman un pueblo de toda nación, de tribu, de lengua, que ya no es por medio de pertenecer al pueblo étnico de Israel, por medio de la sangre y por medio de la voluntad de hombres que podían decidir circuncidarse y hacerse miembros del pueblo de Israel. Juan capítulo 1 dice que los que hemos sido salvados somos declarados hijos de Dios no por la voluntad de hombre ni de sangre, sino por la voluntad soberana de Dios. Y ahora desde Pentecostés, que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo empieza a ser edificada. Y hasta que el Señor venga, en Apocalipsis encontramos 7 diferentes realidades de cómo la iglesia de Cristo puede encontrarse en cualquier momento de la historia. 7 realidades que pueden suceder en la misma iglesia. Cada una de estas iglesias no está representando una época en el tiempo. Cada una de estas iglesias está representando diferentes maneras en las que un creyente se puede encontrar en una iglesia local o una iglesia local se puede encontrar con diferentes aspectos que vemos en esta iglesia. Hemos visto en la primera página que tenéis ahí delante de vosotros, en Apocalipsis hemos visto en capítulo 1, versículo 4, que hemos recibido la gracia y la paz. Hemos recibido la gracia y la paz. Pero también en segundo lugar, nosotros le damos a Dios la gloria que Él merece. Damos gloria a Dios reconociendo la obra de Cristo. Eso es lo que hemos recibido y eso es lo que damos a Dios. Y lo vemos en capítulo 1. Ahora en el capítulo 2 hemos visto las observaciones iniciales, quién habla, y Cristo siempre empieza sus cartas con una autodescripción, habla de sí mismo. Hemos visto también que las cartas nos muestran lo que se repite siempre, lo que Dios dice, y lo que Él dice siempre empieza con lo mismo, yo conozco, yo conozco. Así que vemos que Cristo está escribiéndole a la iglesia, y esto es la realidad en la que vivimos, diciéndonos que Él conoce todo lo que sucede y lo conoce no porque aprenda, lo conoce porque Él es omnisciente, tiene un perfecto conocimiento absoluto de todo. Los receptores de la carta es el ángel. Esto se refiere al liderazgo, al pastorado, a los pastores de la iglesia. Las obras tienen un énfasis en estas cartas. Las obras no son la razón por la que somos salvos, pero las obras manifiestan la realidad de nuestra naturaleza. Hemos sido salvados no por obras, sino por gracia. Y hemos sido salvados para que vivamos y que cumplamos las obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta carta, Cristo pone énfasis en las obras. Nosotros los creyentes no ponemos el énfasis en las obras como las religiones falsas lo ponen, en el que las obras son la confianza para alcanzar la salvación, pero tenemos un problema y es que cogemos y nos vamos al otro extremo y decimos las obras no importan, no importan las obras. Y estas cartas nos dicen las obras sí importan, no para la salvación, sino para manifestar tu realidad. Y para manifestar tu realidad y para crecer para la gloria de Dios es la razón por la que hemos sido salvados. Y las despedidas todas terminan igual. En las despedidas todas terminan igual. Diciendo el que tenga oído, ¿qué? Oiga. Y se nos llama a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa? Ese oír significa disposición a escuchar y poner en práctica lo que se nos ha dicho. Disposición a examinar el corazón a la luz de lo que se nos ha dicho. Pero además recuerda que el Espíritu ha hablado y debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que a Éfeso se le dice, escucha lo que se te dice a ti, pero escucha lo que se le ha dicho a la otra también, ¿eh?
Lo que el Espíritu dice a todas las iglesias deben tener disposición a escuchar y a poner en examen y practicar. ¿Qué dice Cristo de sí mismo? Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Primero, las 7 estrellas las tiene en su mano derecha. Y lo segundo es que él anda entre los 7 candelabros de oro. Cristo dice de sí mismo que tiene dominio y que él tiene su presencia gloriosa en la iglesia. Lo que Cristo conoce de su iglesia. Y vamos a leer el texto. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí es lo que Cristo dice que conoce de su iglesia. Y vamos a sacar simplemente, en primer lugar, lo que dice el texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Y dice 3 cosas. 3 cosas dice el texto bíblico. En primer lugar, lo que Cristo está diciendo que conoce de su iglesia, en primer lugar, es que conoce 3 cosas de ella: tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿Qué quiere decir? Que esas 3 cosas, escucha, forman parte de una cosa. Él está diciendo: conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Es una lista de 3 cosas. Y esas 3 cosas vamos a ver ahora su significado. Pero ¿qué es lo que también dice? Lo segundo que dice que conoce de él, ¿qué es? Que no puede soportar a los malos. Eso es otro elemento que Cristo dice que conoce de su iglesia. ¿Qué es lo tercero? Míralo en el texto. Después de decir eso, dice: y ha sometido a prueba, y ahí vuelve a introducir el tercer elemento que conoce. ¿Qué ha hecho? Primero ha sometido a prueba. ¿Y qué es lo segundo que ha dicho ahí? Los has hallado mentirosos. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando leemos la Escritura no debemos sacar conclusiones de lo que creemos que dice. Tenemos que sacar la interpretación de lo que dice. Y antes de saber qué significa, tenemos que poner atención qué está diciendo. Y aquí está diciendo 3 cosas que Cristo conoce de su iglesia. Ahora, no nos podemos quedar aquí. La pregunta es: ¿qué significan estas 3 cosas? En primer lugar, lo primero que significa el primer grupo es una piedad general. Una piedad general. ¿Qué significa una piedad general? La palabra piedad significa demostrar adoración por medio de obras. ¿Y qué obras? Pues no solamente tus obras en general. Mira esa palabra: conozco tus obras. Y como hemos dicho antes, todas las cartas de Cristo a su iglesia en cada ciudad enfatiza una cosa, y es el conocimiento que Cristo tiene de las obras que realizan. Y parece que las obras no son importantes, pero Cristo sabe perfectamente lo que hacemos. Su conocimiento no es por medio de observarnos, su conocimiento es por medio de saberlo de una manera perfecta y completa. Es más, Él sabe lo que hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer. Y nada se escapa de su control. Dios nos aprende a medida que ve al hombre y Él va adaptando y respondiendo a lo que el hombre haga. Sino que Cristo tiene un perfecto conocimiento absoluto, constante, de todo lo que toda persona en el mundo hace, pero aquí se está enfatizando que Cristo conoce sus obras. Pero no es un conocimiento simplemente intelectual. El conocimiento de Cristo sobre las obras de la iglesia, escucha, significa que Cristo tiene un criterio sobre nuestras obras. Cristo juzga nuestras obras. Y para cada iglesia local, las obras que Cristo conoce son las obras buenas y las malas. Y Él mismo es el que las define. En este punto, aquí Cristo está mostrando de una manera general todo lo que ellos hacen, tanto bueno como malo, y Él mismo establece un juicio sobre ellas. En este grupo todas son obras buenas y Él las define. Conozco las cosas que hacen. Cristo está enfatizando las obras que son conforme a la voluntad de Dios. Estas obras, ¿cómo se relacionan? Podríamos decir que se pueden resumir en 2 tipos de obras.
las obras que se caracterizan por la fatiga y la perseverancia. ¿Qué es fatiga? ¿Qué significa fatiga? Bueno, la Reina Valera dice trabajo arduo, ¿verdad? A ninguna otra iglesia se le dice que conoce que sus obras son obras fatigosas. ¿Qué tipo de fatiga? Un trabajo que te lleva a estar exhausto, a terminar sin fuerzas. Se traduce trabajo y fatiga. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses. Para entender un poco qué es lo que significa estas obras, mira lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 2:9. Esta iglesia de Tesalónica no recibe aquí en ninguna de estas dos cartas ningún reproche de algún pecado que ellos están cometiendo, sino son cartas que por el Espíritu Santo Pablo está trayendo ánimo y está trayendo consuelo y está trayendo enseñanza para esta iglesia. Capítulo 2, y mira lo que dice en el versículo 8. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Cuando dice que no solamente os hemos impartido no solo el Evangelio de Dios, no se está refiriendo al Evangelio en el que el día que Dios te salvó, escuchaste y te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo como tu Salvador. Ese es el Evangelio, pero el Evangelio es toda la palabra de Dios. Aquí se refiere a toda la enseñanza de Cristo. Y dice, no solamente os enseñamos el Evangelio y toda la doctrina, sino que también nuestras propias vidas las dimos por vosotros. Nos dimos nosotros de manera personal. Y mira, ha dicho versículo 8, teniendo así un gran afecto por vosotros. Han demostrado el afecto para con ellos, entregando sus propias vidas. Y versículo 9, porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, proclamamos el Evangelio de Dios. Mira, esa palabra, nuestro trabajo y fatiga, ¿qué tipo de trabajo es? ¿Un trabajo físico? ¿Es un trabajo que te lleva a la extenuación? ¿Es un trabajo extenuante? ¿Es un trabajo como si hubieras trabajado todo el día y toda la noche? No sé si alguna vez has trabajado así. ¿Has trabajado alguna vez todo el día y cuando ha llegado la noche has continuado trabajando? Aquí Pablo lo que está diciendo es que hemos predicado el Evangelio y no queríamos ser carga para vosotros en nuestro sostenimiento económico y por tanto os predicábamos mientras trabajábamos. Y este es el trabajo y fatiga que Cristo dice que conoce de su iglesia. Así que, ¿qué tipo de iglesia era Éfeso? No era una iglesia comodona, no era una iglesia que había que animarla para que trabajara y se esforzara, no. Era una iglesia que estaba dispuesta al esfuerzo extenuante, extremo. Pablo se refiere a un tipo de trabajo intenso, físico, agotador, no una fatiga espiritual, es una fatiga física, real. Esta iglesia se caracterizaba positivamente por estar dispuesta a trabajar hasta el extremo. Otro tipo de obra es la perseverancia y tiene relación con la fatiga, ¿verdad? Uno no trabaja de noche y de día si no tiene una disposición a perseverar en ello. ¿Qué significa perseverancia? Significa resistencia, en un sentido de tener capacidad de soportar el sufrimiento y no dejar de hacer lo que está haciendo. Así que estas palabras están directamente relacionadas y se refieren a obras físicas que esta iglesia hacía. Es decir, ha trabajado sin fuerza y ha continuado trabajando así. No ha dicho, mira, esto es demasiado trabajo para nosotros y a los 6 meses han dejado de trabajar de esta forma. No. Es una iglesia que ha perseverado, ha mostrado la resistencia en el sufrimiento. Se repite en esta iglesia en Éfeso en el versículo 3. ¿Lo ves en el versículo 3, Apocalipsis 2:3? Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esa es una capacidad que se repite también para la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículo 19. Y en la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 10. Y es la razón por la que Dios les bendecirá guardándolos de la hora de la prueba. Capítulo 3, versículo 10. Mira lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y esto es de esta forma, perseverando,
yo también te guardaré de la hora de la prueba. Así que esta es la perseverancia que se caracteriza en distintas iglesias. La perseverancia descrita aquí es mantenerse fiel sin perder la fe y la confianza a pesar del sufrimiento. Lo vuelvo a repetir. La perseverancia es aceptar el sufrimiento que viene de parte de Dios sin perder la fe y sin perder la confianza. Aceptar el sufrimiento que viene de parte de Dios o que Dios permite en nuestra vida sin perder la fe y la confianza en Él. Hay otro momento en el que se habla de la perseverancia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está ¿el qué? La perseverancia y la fe de los santos. Esta es una definición de perseverancia de los santos. ¿Cuál es? Si tengo que morir, que muera. Si tengo que morir a espada, eso no va a cambiar mi confianza y mi fe en el Señor, que yo muera. Si yo estoy destinado a ser llevado como un esclavo, pues que yo sea llevado. Y ahí tiene un ejemplo de perseverancia en la esclavitud en Daniel y en sus amigos. En el capítulo 14 se ve de nuevo que estos no estaban dispuestos a adorar a la imagen. Míralo, capítulo 14, el anticristo levantará una imagen y los que no adoren a la imagen y no tengan la marca de la bestia serán muertos. Y dice en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aunque les cueste la vida, no lo harán. Y aunque parezca que debemos de obedecer a las autoridades, hay que obedecer a Dios antes que a las autoridades, aunque eso me lleve a la cárcel o a la muerte. Esa es la perseverancia. No menguar en mi fe y mi confianza y en mi obediencia al Señor. La perseverancia se traduce como paciencia y el creyente es consolado por medio de la perseverancia que vemos en los hermanos que sufren igual que nosotros. Míralo en 2 Corintios. Si necesitas consuelo, empieza por 2 Corintios, capítulo 1, y mira lo que dice ahí Pablo. Después de que esta iglesia, habiendo pecado contra Pablo, habiendo injuriado a Pablo, habiendo abandonado el evangelio y seguido falsa doctrina, Pablo los llama al arrepentimiento, ellos ponen en disciplina a ese hombre que estaba pecando entre ellos, le piden perdón a Pablo y ahora Pablo le escribe esta carta para consolarlos con el consuelo que él ha recibido. Mira 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y continúa hablando de Él, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Cómo? Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Cuántos consuelos hay entonces? Un solo consuelo que viene de parte de Dios. ¿Y para cuántos problemas sirve? Dice ahí, para toda tribulación, para cualquier aflicción. Y versículo 5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, es decir, así como los sufrimientos de Cristo nos han traído a nosotros bendiciones y consuelos en abundancia, para nosotros ha sido de bendición, dice así, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es decir, todo lo que Cristo sufrió nos trae a nosotros un consuelo que es útil en toda circunstancia, suficiente. Cuando estás desanimado, triste, desconsolado, ¿a quién debes de acudir? A Cristo, a su palabra, al Evangelio. Y mira, continúa diciendo el versículo 6, pero si somos atribulados, y seremos atribulados, nos vendrán tribulaciones diferentes y en cada momento, pero seremos atribulados. ¿Y por qué somos atribulados? Pues porque tiene un propósito, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados es para vuestro consuelo. Observa ese nosotros y vosotros, nosotros y vosotros. Si yo sufro, ¿sabes por qué? Para que tú, que estás viéndome sufrir, seas consolado.
Si tú sufres es para que yo, viéndote a ti, siendo consolado en Cristo, yo también sea consolado en Cristo. Y observa que continúa ahí diciendo, versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, es decir, lo que nosotros sufrimos, también vosotros lo vais a sufrir de igual modo, así también sois copartícipes ¿de qué? De la consolación. Así que ahí se está repitiendo mucho esto, ¿verdad? Sufrimientos diversos, pero comunes para todos los creyentes, y una consolación eficaz y suficiente en Cristo para todo sufrimiento. Versículo 8, ¿por qué? ¿Por qué tiene la esperanza respecto a los creyentes de que ellos serán establecidos? No van a ser destruidos en esta aflicción. Versículo 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, observa que le llama a la memoria. No queremos que ignoréis, no queremos que os olvidéis, que paséis por alto, que no penséis en esto. Queremos que penséis esto, no lo ignoréis, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Esa palabra, aflicción sufrida en Asia, es nuestra palabra de lo que Cristo conoce, nuestra perseverancia, nuestro sufrimiento. Dice ahí, en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de ¿qué? De salir con vida. Pero observa, continúa diciendo, de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, si morimos tenemos nuestra esperanza en que Dios nos resucitará. Así que los sufrimientos que ellos estaban padeciendo eran más allá de nuestra fuerza. La perseverancia, escucha, no depende de tu fuerza, sino de la fuerza de Dios. La perseverancia no depende de tu fuerza. La perseverancia se pone a prueba más allá de tu fuerza. Y se conoce que la perseverancia está presente en la iglesia, en el creyente, por medio del consuelo que en Cristo hay. Y es lo que acabamos de leer ahí. Así que esa perseverancia, esas obras que se conocen, muestran una piedad general. En segundo lugar, ¿qué significa? Lo que Cristo conoce. Significa una piedad frente a los malos. Una piedad frente a los malos. Y lo tenéis ahí de nuevo en la página 135. Una piedad frente a los malos. Hemos visto antes una piedad general. Y son obras que se caracterizan por ser fatigosas y perseverantes. Pero ahora estas obras se caracterizan por una piedad muy concreta. ¿Y qué tipo de piedad es esta? Una piedad específica, una piedad frente a los malos. Son obras que muestran adoración a Dios frente a los malos. ¿Y cuál es? Que no puedes soportar. Observa que es una incapacidad, que es una incapacidad. Mira, dice, no puedes soportar. No dice, no quieres soportar. No dice eso. No dice, no quieres soportar. El texto bíblico está diciendo que Cristo conoce que tú no puedes soportar. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay una diferencia porque esto comienza por una voluntad, primero no querer soportar, hasta que se ha convertido en una incapacidad. Es decir, tú has decidido no soportar a los malos, pero ha llegado un momento en que no puedes ya soportarlo. Ya no es una cuestión de voluntad, ya es algo de incapacidad. Es que no puedo soportarlo. Y no solo no puede soportar la maldad de sus vidas, sino aquellos que disfrutan con la maldad. Observa que el texto ahí, Apocalipsis 2:2, dice que no puede soportar la maldad. No está diciendo no puede soportar la maldad del mundo. Está diciendo no puede soportar a personas que se caracterizan por disfrutar del mal. ¿Cuántos estamos en el mundo que se nos caracteriza porque somos malos? El Salmo 14 dice eso. No hay justo ni uno. Y Pablo toma en Romanos, movido por el Espíritu Santo en Romanos 3, y lo vuelve a decir. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una
se han vuelto, se han convertido, se han hecho por ellos mismos inútiles. Ni siquiera uno. Pero este malo, que aquí los creyentes y la iglesia no pueden soportar, es aquel que disfruta de la maldad. Aquel que no ha sido regenerado. Aquel que está disfrutando de la maldad. No soportar se muestra como un contraste de perseverancia o capacidad. Mira, tiene capacidad para sufrir, pero esto no lo puede soportar. ¿Ves el contraste que hay? Tiene capacidad para sufrir por el Evangelio, por la fe, por Cristo, pero hay cosas que no puede, no tiene capacidad. Y es que no puede soportar a los malos. Esto puede parecer intolerancia, ¿no? A la luz del mundo y de nuestro propio pensamiento natural, pecaminoso, nos puede parecer que es una actitud intolerante, una falta de paciencia. Alguno puede decir, mira, es que ellos se creen santitos. Estos no pueden soportar a los malos y no se dan cuenta que ellos son malos. Pero esto es una característica que Cristo conoce y resalta como una buena característica. ¿Te acuerdas del Salmo 101? ¿Y qué está diciendo ahí el salmista? Cantaré de las misericordias, de la justicia, y el salmista se compromete a no poner los ojos en el malo y encontrar en ello algo agradable. A que la maldad no se pegue en su corazón. Los malos huirán de mí, decía David. Y ahí David está mostrando un ejemplo de un creyente piadoso, específico en que no soporta a los malos, tanto fuera de su casa como dentro de su casa, y consigo mismo. Y la iglesia de Éfeso manifiesta aquí su perseverancia en la fe, no solo no asociándose con los malos, ni tolerando a los malos sin confrontarlos, sino, escucha, tampoco puede tolerar a los malos en la propia iglesia. Ese es el contexto aquí. Aquí no está diciendo que no soporta a los malos de fuera, sino que tampoco soporta a los malos de dentro. Es decir, aquí hay una piedad general que se muestra una piedad concreta en la iglesia en el que la maldad no se va a tolerar dentro de esta iglesia. Los malos que disfrutan con la maldad y no responden con arrepentimiento y abandonan sus pecados, en esa iglesia en Éfeso van a ser confrontados. Y lo vamos a ver en la tercera parte, ¿verdad? Ahí es donde nos lleva el pensamiento. No soporta a los malos. Y de una manera muy concreta lo vamos a ver también cómo ellos muestran la piedad. Entonces la disciplina es aplicada en esta iglesia de Éfeso, ¿sí o no? Disciplina bíblica, ¿eh? No es que no me gusta tu cara, así que te disciplino. No haces lo que yo diga, así que te disciplino. No, disciplina en base a la palabra. Estás andando en pecado, te llamamos a un arrepentimiento, a abandonar esa práctica pecaminosa bíblicamente, pero no podemos soportar que continúes de esa forma. Y podemos ver que el Señor, por su gracia, cambió lo que estaba mal en esta iglesia, como se puede concluir al leer las cartas de Pablo, ¿verdad? Estamos estudiando primero de Timoteo. ¿Dónde estaba Timoteo? En Éfeso. Y en esa iglesia en Éfeso, ¿cómo se caracteriza? ¿Qué le estaba diciendo Pablo ahí? Quédate ahí porque tienes que continuar prohibiendo y mandando que no enseñen doctrina extraña. Quédate ahí porque hay que corregir a los hombres en esto. Quédate ahí porque hay que corregir a las mujeres en esto. A las viudas hay que atenderlas. Y empieza a tratar todas estas cuestiones. Parece que esta iglesia ha aprendido. Parece que esta iglesia está tomando un énfasis en sus obras, en su disposición a trabajar fatigosamente, a perseverar en el sufrimiento y además a no tolerar a los malos. ¿Recuerda a qué viuda había que sostener y a cuál no? ¿A cuál era? A las viudas que hay que honrar son a las viudas que honran ¿a quién? A Dios. A las viudas que no hay que honrar son aquellas que deshonran a Dios, aún diciendo que son creyentes. ¿Han aprendido o no? Parece que han aprendido. Por la gracia de Dios, el Señor les ha hecho aplicar en sus vidas todo esto que estamos viendo en Primera de Timoteo. Pero el tercer aspecto que Cristo conoce de esta iglesia tiene que ver con esto también. Y es una piedad específica frente a los farsantes. Frente a los farsantes.
en este punto se ha concentrado en un tipo de maldad. Lo otro era un poco general, ¿verdad? A los que son malos, a los malvados. Pero aquí ahora se ha vuelto también más específico. Ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles, y hay entre paréntesis, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué significa esto? Mirad, aquí vemos la conclusión práctica de todo lo anterior. Una iglesia que está dispuesto a obedecer a Dios en la práctica, con toda su fuerza, una iglesia que persevera en medio del sufrimiento sin perder la fe y la confianza, una iglesia que no puede soportar, es que por más que quiera no lo puedo soportar, que ha llegado al punto de ser incapaz de soportar la maldad sin confrontarla bíblicamente. Es una iglesia que ha llegado a tener la capacidad espiritual para probar a los que dicen ser apóstoles. Entonces ahí sucede eso, hay personas que dicen ser apóstoles y además mucha gente los ve como apóstoles. Ellos reclaman para sí ser apóstoles y probablemente, según el contexto bíblico en 2 de Timoteo, muchos siguen a esos porque le hacen cosquillitas en los oídos, le dan un mensaje agradable, no predican la sana doctrina, sino que están predicando lo que le conviene y lo que quieren escuchar la mayoría de personas que son malos. Entonces esos falsos apóstoles, esta iglesia está dispuesta a sufrir poniendo a prueba a esas personas. Y sin duda no es fácil poner a prueba a una persona, pero una iglesia debe poner a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, y Dios le da un discernimiento espiritual al liderazgo y a la iglesia. No solamente al liderazgo, sino a los hermanos. Hermanos, escúchame, debemos juzgarnos bíblicamente. Debemos juzgar, sacar conclusiones bíblicas. Eso no significa que a la primera de cambio sacamos conclusiones rápidas unos de otros, no. Y que nos critiquemos unos a otros, no. Sino que seamos exigentes con lo que Dios es exigente. Que pongamos el acento donde Cristo pone el acento en su iglesia. Es decir, aquellos que dicen ser apóstoles, porque lo digan, ya no los vamos a considerar apóstoles, porque ellos lo dicen. Esta iglesia va a decir, bueno, tú dices que eres apóstol, pero te vamos a probar. Vamos a ver si en verdad tú eres un apóstol establecido por Dios. Y mira, tiene un discernimiento porque dice, los has hallado mentirosos. ¿Qué significa los has hallado mentirosos? Los has desenmascarado. Han sacado una conclusión, han hecho un juicio y han dicho, tú no eres un apóstol, tú eres un mentiroso. ¿Os parece que esto está bien? Bueno, Cristo dice que conozco esto de vosotros. Esto lo conozco de vosotros. Y se contrasta con lo que tiene después contra ellos. Así que esto son buenas cosas que debe haber en una iglesia. Y son buenas cosas que debe haber en nosotros. ¿Cómo se aplica esto? Y con esto terminamos. ¿Cómo se aplica esto? Que debemos ser una iglesia con una piedad general, concreta, con todas estas características que hemos visto. En primer lugar, debemos ser conocidos por una piedad personal en todas las áreas de nuestra vida. Esta es la aplicación que debes traer a tu vida. Debes ser conocido por una piedad personal en todas las áreas de tu vida. Debes ser conocido por una piedad personal, y recuerda que piedad es obedecer de manera práctica a la voluntad de Dios para su gloria, adorar a Dios por medio de tus obras, no las obras que te salvan, porque ninguna obra te salva, las obras que glorifican a Dios, el cual te ha salvado. Pues tú debes ser conocido por tu piedad en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo? En primer lugar, examina tus obras. Es decir, si Cristo conoce tus obras y te las dice, es para que tú te mires en el espejo y veas si tus obras son disposición a la fatiga, si tus obras son la de perseverar en el sufrimiento, si tus obras son la de no poder soportar la incapacidad del mal y de los malos. Si es un discernimiento bíblico, no te dejas llevar por cualquiera que se levanta diciendo
yo soy un predicador, yo sé esto, yo he estudiado tanto y tanto. No, hay que ponerte a prueba, vamos a ver. Pero lo primero es que examina tu vida. Lo primero que debes examinar no es a los demás, es a tu vida. Y Cristo establece un examen adecuado. Él examina lo que hacemos para que nosotros nos ocupemos también de examinar lo que hacemos. Segundo, ora al Señor para crecer en el discernimiento. Ora al Señor para crecer en el discernimiento. Esta es una oración concreta. Hermano, te animo a que ores concretamente. Y si es necesario, haz la lista. Oramos, Señor, ayúdame. Pero la pregunta es, ¿con qué? ¿Qué quieres que te ayude? Mira, Señor, ayúdame a tener un discernimiento bíblico, es decir, tener un juicio bíblico de las cosas que suceden a mi alrededor, de las cosas que yo pienso, que yo pueda tener un discernimiento, un compromiso de diferenciar lo que debo soportar y lo que no debo soportar. Soportar la adversidad con fidelidad y no soportar a la maldad ni a los malos, no soportar la mentira ni a los mentirosos, incluso si es de parte del liderazgo. Señor, ayúdame a tener un discernimiento adecuado. Tercero, somete a prueba tu propio corazón frente a la mentira. Somete a prueba tu propio corazón frente a la mentira. No puedes hallar mentiroso a otro si no lo has visto primero en ti. Si no lo has visto primero en ti. Y la mentira está ahí. Todos somos mentirosos. Hemos sido salvados de la condena de los mentirosos, pero no hemos sido salvados de la influencia de la mentira en nosotros. Continuamos siendo, ¿cómo? Mentirosos. Entonces, somete a prueba tu propio corazón frente a la mentira. No aceptes ningún engaño tuyo, que tú te engañas y que tú engañas a los demás. No lo soportes. Y en cuarto lugar, para terminar, prueba a los pastores. Pon a prueba a los pastores. Los pastores no son intocables en la iglesia. Los que dicen ser pastores no son intocables. Una iglesia madura es una iglesia que sabe que los pastores que Dios ha puesto se caracterizan por ciertas cuestiones espirituales en sus vidas. Y eso requiere poner a prueba a los pastores. Podría dejar este punto fuera, ¿verdad? Pero tenemos que traerlo, está ahí. Y es la iglesia, escucha, la responsable de probar a los pastores. Son los pastores los que traen a la iglesia la propuesta de reconocer a un hermano como un pastor que está ejerciendo y Dios lo ha llamado, como ya ha sucedido en este tiempo reciente aquí en esta iglesia. Los pastores que proponen eso a la iglesia son responsables de haber examinado su vida. Pero la iglesia no puede decir porque los pastores hayan visto a este hombre. No, se trae a la iglesia y se da un tiempo para que la iglesia también, en discernimiento bíblico, pueda decir, o sí lo reconozco o no lo reconozco. Pero claro, eso empieza con un examen personal. Pero los pastores no están libres, no son intocables, son puestos a prueba por Dios y la iglesia debe poner a prueba a los pastores. Así que, hermano, Cristo conoce todo de ti. Y yo no sé qué estará viendo Él de esta iglesia, yo no lo sé. Pero a nosotros se nos dice para que nos pongamos a prueba y no nos engañemos diciendo que somos así, pero no es verdad. Pero tenemos ahí un modelo a orar y seguir y imitar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos revelas en el presente estas verdades, Señor, que nos hacen examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra. Es una responsabilidad, Señor, saber que tú estás al conocimiento completo y perfecto de todo. No podemos engañarte. Señor, y nosotros no queremos huir de ser probados, examinados a la luz de tu palabra. Señor, si tienes que ponernos la cara colorada, Señor, por un juicio, mostrándonos, Señor, cuáles son las cuestiones que no andan bien en nuestras vidas, Señor, deseamos ser confrontados con el pecado. Porque sabemos, Señor, que hemos sido salvados para ser transformados a la imagen de Cristo. No somos salvados por mérito, somos salvados por la gracia y la justicia de Cristo. Pero eso significa, Señor, que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo para vivir en la justicia. Y, Señor, aumenta en nosotros la disposición al sufrimiento, al servicio fatigado,
Señor, haz crecer en nosotros el discernimiento para diferenciar entre lo malo y lo bueno. Y también, Señor, pon a prueba nuestro corazón para no tolerar en nuestra vida la mentira. Y que esto comience por el liderazgo, Señor. Y que el liderazgo que tú has establecido en la iglesia, Señor, sea aprobado por una iglesia madura, que no se deja llevar por las cosas que el hombre diga, sino que pone al hombre a prueba a la luz de tu palabra. Señor, te rogamos que esto lo haga en esta congregación, en tu iglesia, en cualquier lugar. Que Cristo tenga la autoridad absoluta, que tu palabra tenga la autoridad absoluta. Gracias te damos por esta tarde y ayúdanos a seguir meditando en estas verdades en el nombre de Cristo. Amén.